Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y sobre todo muchas cosas buenas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el apasionante ámbito de las series y el cine turco. La tan comentada y analizada separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que nos adentraremos en las declaraciones, filtraciones y rumores que han rodeado esta ruptura. ¿Qué dijo Kerem Bürsin realmente? ¿Cuáles son las verdades y las especulaciones detrás de esta separación que dejó con el corazón roto a tantos fans? Prepárense porque vamos a desentrañar toda la información disponible y a analizarla en profundidad para entender un poco mejor qué pasó realmente entre esta pareja que, seamos honestos, nos encantaba ver juntos. Pero antes de empezar a destapar este misterio, quiero pedirles algo muy sencillo, pero crucial para el crecimiento de nuestro canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Aquí en el canal, nos dedicamos a ofrecerles noticias, chismes, análisis y mucho más sobre el fascinante mundo del entretenimiento, y en especial, del mundo turco. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Es una forma genial de estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de las series, las películas y los famosos turcos. Así que ya saben, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura llena de glamour, drama y por supuesto, mucho entretenimiento. Bueno, volviendo al tema principal que nos convoca hoy, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta noticia, sin duda, fue un auténtico terremoto para muchos de sus seguidores. Recordemos que ambos actores, conocidos y queridos por sus papeles en la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, y que conquistó corazones en todo el mundo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama internacional. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directo a los corazones de millones de espectadores. En la vida real, su relación fue celebrada por muchos, convertida en un cuento de hadas que parecía perfecto. Verlos juntos era sinónimo de alegría, romanticismo, complicidad y, en general, un auténtico deleite para los fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y de la vida misma, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia de su separación en un principio tomó por sorpresa a la gran mayoría de sus seguidores y, en general, a todos aquellos que seguían de cerca sus carreras y su vida personal. La pareja, en apariencia, se veía muy enamorada, feliz y compenetrada. Compartían momentos, viajes y dedicatorias en redes sociales que hacían pensar que su relación iba viento en popa. Por eso, cuando se anunció su separación, muchos se sintieron decepcionados y tristes. El amor de cuento de hadas que parecía tan sólido, de repente se había desvanecido. Después de un tiempo prudencial, un periodo de reflexión y distanciamiento, Kerem Bürsin decidió, con la prudencia que lo caracteriza, hablar sobre el tema. Aunque sus declaraciones no fueron una confesión explícita y detallada de todos los pormenores de la ruptura, sí arrojaron luz sobre las razones detrás de la separación. Sus palabras, en general, fueron medidas, respetuosas y, sobre todo, intentaron ser lo más sinceras posible, teniendo en cuenta su deseo de preservar su privacidad y la de Hande. En varias entrevistas, Kerem fue preguntado, directa o indirectamente, sobre el tema. Él, siendo una persona muy reservada con su vida privada y con una notable habilidad para el manejo de la prensa, intentó ser lo más claro posible, pero sin entrar en detalles demasiado íntimos y sin desvelar aspectos que pudieran dañar la imagen de Hande o la de ambos. Lo que más resaltó de sus palabras fue, sin duda, su respeto hacia Hande. A lo largo de sus declaraciones, Kerem siempre la elogió, destacando su talento, su profesionalismo y, por supuesto, la buena persona que es. Esto sin duda habla muy bien de él y demuestra que, a pesar de la separación y de la dolorosa situación, existía y existe aún un gran aprecio y un profundo respeto mutuo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que reveló Kerem? En primer lugar, y quizás uno de los aspectos más importantes que dejó claro en sus declaraciones, es que la decisión de separarse fue mutua. Aunque no especificó ni entró en detalle sobre quién tomó la iniciativa o cómo se gestó la conversación que llevó a la ruptura, sí dejó claro que fue una decisión tomada en conjunto, que fue una conversación entre ambos y que llegaron a la conclusión de que era lo mejor para los dos. Esta afirmación es fundamental, ya que sugiere que no hubo una traición,
ni una situación dramática o escandalosa que llevara al fin de la relación, sino más bien, una serie de factores y sobre todo, una incompatibilidad que con el tiempo se hizo más evidente. Este punto es muy importante porque desmiente en cierta medida algunas de las especulaciones y rumores que surgieron tras la separación. Muchos fans y medios de comunicación especularon con posibles terceras personas, con infidelidades o con situaciones conflictivas que pudieron haber precipitado la ruptura. Sin embargo, las palabras de Kerem dejan claro que no fue ese el caso. La decisión de separarse fue el resultado de una reflexión conjunta y de la evaluación de diferentes aspectos de la relación. Otro punto importante que Kerem mencionó en sus entrevistas fue la dificultad de mantener una relación en el ojo público, bajo el constante escrutinio de los medios y de las redes sociales. La fama y la exposición constante, especialmente para dos actores tan populares y con una legión de seguidores como Kerem y Hande, pueden ser una gran presión. Constantemente estaban en el punto de mira de los paparazzis, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Cada movimiento, cada publicación, cada foto, cada comentario, cada gesto, era analizado, criticado y comentado por millones de personas. Esta presión, según él, puede ser un factor determinante en el desgaste de una relación. Es difícil, y esto es algo que muchos pueden entender, mantener la privacidad y la normalidad cuando tu vida personal se convierte en un espectáculo público. La vida de los famosos muchas veces se convierte en un circo mediático, donde la intimidad y la privacidad son bienes muy preciados y difíciles de proteger. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones malintencionadas son el pan de cada día. En este contexto, mantener una relación estable y duradera es un desafío aún mayor. La constante exposición a la crítica, a las opiniones ajenas y a las posibles presiones externas, puede afectar, y mucho, la dinámica de la pareja. Kerem también habló sobre las prioridades de cada uno. Ambos estaban en un momento de crecimiento profesional, con proyectos en el horizonte y con objetivos que alcanzar. Y aunque no lo dijo explícitamente, se intuye que quizás sus caminos, en algún momento, se distanciaron. Las metas, los proyectos y las ambiciones pueden llevar a que las personas se alejen, especialmente cuando se trata de dos individuos que se dedican a una profesión tan demandante como la actuación, que requiere mucho tiempo, dedicación y, en muchas ocasiones, estar dispuesto a viajar, a rodar en lugares diferentes y a pasar largos periodos de tiempo lejos del hogar. En el mundo del espectáculo, es común que las prioridades profesionales y las ambiciones personales entren en conflicto con las relaciones sentimentales. La necesidad de crecer profesionalmente, de asumir nuevos retos y de alcanzar el éxito, a veces, puede llevar a que las parejas se distancien y a que sus caminos se separen. Las exigencias del trabajo, los viajes, los rodajes y la falta de tiempo libre pueden afectar la comunicación, la convivencia y el bienestar emocional de ambos miembros de la pareja. Además de las declaraciones de Kerem, es importante analizar los rumores que circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales. Como es habitual en estos casos, hubo muchas especulaciones sobre posibles terceros en discordia, desacuerdos por la agenda profesional, diferencias de personalidad, e incluso, rumores sobre supuestas crisis que habrían afectado la relación. Sin embargo, nada de esto fue confirmado, ni por Kerem ni por Hande. Generalmente en este tipo de situaciones, los rumores tienden a exagerar la realidad y a buscar el morbo y el sensacionalismo. Los medios de comunicación a veces se enfocan en el drama y en la especulación, en lugar de ofrecer una información veraz y contrastada. Por eso es importante tomar estas informaciones con cautela, y analizar los hechos con rigor y objetividad. Es fundamental en estos casos ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por las emociones ni por las interpretaciones malintencionadas. La verdad a menudo es más compleja y sutil de lo que parece a simple vista, y es importante evitar los juicios precipitados y las conclusiones basadas en rumores y especulaciones. También es interesante analizar el lenguaje corporal de Kerem en las entrevistas. A pesar de su intento de mantener la calma y la compostura, se notaba cierta tristeza en sus ojos y en su tono de voz. Esto demuestra que aunque la decisión fue mutua y consciente, la ruptura le causó dolor. Fue una relación importante en su vida y evidentemente fue difícil para él tomar la decisión de separarse. La tristeza, a pesar de la aparente serenidad, era evidente en su mirada y en sus gestos. Es normal que una separación cause dolor y tristeza, incluso cuando la decisión se toma de manera consensuada y madura. Las relaciones sentimentales, por más que duren poco tiempo, dejan huella en la vida de las personas.
Los recuerdos, las experiencias compartidas y los sentimientos que se generaron son difíciles de borrar y a veces el proceso de duelo es largo y complicado. Otro aspecto clave que nos da una perspectiva sobre esta situación es la actitud de Hande. Aunque ella no hizo declaraciones tan explícitas como Kerem, sus gestos y sus publicaciones en redes sociales también dieron pistas sobre cómo se sentía. Ella, al igual que Kerem, también demostró respeto hacia la relación que tuvieron y siempre ha mantenido una imagen positiva de él. Esto indica que no hubo rencor ni resentimiento, sino una decisión tomada con madurez y respeto mutuo. La actitud de Hande en este caso fue ejemplar. A pesar de la tristeza y del dolor que pudo haber sentido, mantuvo la compostura y el respeto hacia Kerem. Sus palabras y sus gestos fueron coherentes con la imagen de una persona madura y sensata. La ausencia de comentarios negativos, de reproches y de críticas, demuestra que la relación que mantuvieron, a pesar de haber llegado a su fin, dejó un buen sabor de boca en ambos. En una relación, hay muchos factores en juego. La compatibilidad, la comunicación, las prioridades, las ambiciones, las circunstancias externas, la madurez emocional, la capacidad de adaptación y el respeto mutuo son solo algunos de ellos. A veces, por más que exista amor y cariño, las cosas no funcionan. Y eso no significa que haya un culpable o un error. Simplemente significa que los caminos se separaron y que en ese momento, la vida los llevó por senderos diferentes. En el caso de Kerem y Hande parece que a pesar del amor que sentían, las circunstancias y las diferencias entre ellos terminaron por pesar más. La exposición mediática a las presiones de la fama, las diferentes prioridades profesionales, la falta de tiempo y la dificultad para mantener la privacidad, pudieron haber sido factores clave en su decisión. Y a pesar de la tristeza que pudo haber generado, ambos demostraron madurez y respeto al tomar la decisión de separarse y al hablar sobre el tema. Analizando todo esto podemos concluir que la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue producto de un drama o un escándalo, sino más bien, una decisión tomada de manera madura, consensuada y respetuosa. Ambos valoran su privacidad, pero al mismo tiempo, sabían que tenían una responsabilidad con sus fans y con el público en general. Es importante destacar la valentía de ambos al enfrentar la situación con madurez y transparencia. En lugar de esconderse o de alimentar rumores y especulaciones, decidieron hablar sobre el tema, aunque sin entrar en detalles íntimos. Esta actitud, sin duda, habla muy bien de ellos y demuestra que son personas responsables y comprometidas con sus seguidores. En resumen, Kerem Bürsin reveló que la separación fue mutua, influenciada por la presión de la fama, la exposición mediática y las diferentes prioridades. No hubo un tercero en discordia ni un hecho traumático que precipitara la ruptura, sino más bien, un distanciamiento natural causado por diversos factores, entre ellos, la incompatibilidad de agendas y las diferentes prioridades profesionales. Ambos, tanto Kerem como Hande, han demostrado respeto y cariño mutuo, dejando claro que, a pesar de la separación, conservan un buen recuerdo de su relación. La historia de Kerem y Hande es, en muchos sentidos, un reflejo de lo que sucede en la vida real, en las relaciones sentimentales de personas que no pertenecen al mundo del espectáculo. El amor, el cariño y la complicidad no siempre son suficientes para mantener una relación a largo plazo. Las circunstancias, las prioridades, la compatibilidad y la madurez emocional son factores determinantes que pueden influir en el éxito o en el fracaso de una relación. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta información sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Gracias por acompañarme en este análisis y por estar aquí, viendo el vídeo hasta el final. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además, déjenme en los comentarios qué opinan sobre la separación de Kerem y Hande, y si les gustaría que habláramos de algún otro tema en especial. Me encanta leerlos y saber sus opiniones, sus inquietudes y sus sugerencias. La interacción con ustedes es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y para ofrecerles un contenido que sea de su interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso.